puedes aprender sobre ciencia, arte y escuchar cuentos. Y también algunos datos interesantes que te compartiré yo. Los cuentos nos los comparte Tessy. Vamos con ella a escuchar el cuento del día de hoy. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a compartir un libro que tiene ya muchos años. Su autor e ilustrador, de nombre Chris Van Allsburg, es alguien que le gusta dibujar, ilustrar de forma realista. ¿Tú sabes qué significa eso, esa expresión realista? Bueno, ¿a qué suena? Como a realidad. Pues quien dibuja de manera realista trata de hacerlo más cercano a lo que percibimos a través de la vista. Entonces, estas ilustraciones son particulares por eso y también porque no tiene color. Es como si lo hiciera a lápiz con algunos detalles en sepia. Es un dibujo interesante y a lo mejor si en casa está por ahí tu mamá, tu papá, algún tío, seguramente este libro lo conocen porque ya tiene muchos años bajo la editorial del Fondo de Cultura Económica. Su título es La escoba de la viuda. ¿Y puedes imaginar de qué personaje se trata? Sí, de una bruja. Entonces escucharemos esta historia mágica de Chris Van Allsburg, La escoba de la viuda. Las escobas de las brujas no son eternas. Se van haciendo viejas y llega el día en que aún las mejores pierden la capacidad de volar. Afortunadamente, esto no sucede en un instante. Una bruja puede sentir cómo, poco a poco, su escoba va perdiendo potencia. Los derroches repentinos de energía que alguna vez le elevaron rápidamente hacia el cielo se van debilitando. Cada vez es más necesario un mayor impulso para despegar. Las veloces escobas que de nuevas competían con los halcones se ven rebasadas por los lentos gansos voladores. Cuando suceden estas cosas, una bruja sabe que es hora de desechar su vieja escoba y mandar a hacer una nueva. En muy raras ocasiones, sin embargo, una escoba puede perder su poder sin previo aviso y desplomarse con su pasajera tierra abajo. Eso es lo que justamente sucedió una fría noche de otoño hace muchos años. Del cielo, iluminado por la luna, cayó en picada una oscura figura cubierta con una capa. La bruja, junto con su cansada escoba, fue a parar a un lado de la pequeña casa blanca de una granja, el hogar de una solitaria viuda llamada Mina Shaw. Al amanecer, la viuda Shaw descubrió a la bruja que yacía en su huerto de legumbres. Estaba magullada y ensangrentada y no se podía sostener en pie. A pesar de su temor, y gracias a que era una bondadosa mujer, Mina Shaw ayudó a la bruja a entrar en su casa y la acostó en su cama. La bruja le pidió a Mina Shaw que corriera las cortinas. Después se envolvió toda en su negra capa y se durmió profundamente. Así se quedó sin moverse todo el día. Cuando finalmente despertó a medianoche, sus heridas habían sanado por completo. Se levantó de la cama y anduvo silenciosamente por la casa de la viuda. Mina Shaw dormía en una silla junto a la chimenea donde ardían las brasas de un fuego moribundo. La bruja se arrodilló y tomó con la mano uno de los carbones candentes. Afuera, encendió una fogata con hojas y ramas a la que echó uno de sus cabellos. El fuego silbó y crepitó, ardiendo con una brillante luz azul. Poco después, la bruja pudo distinguir una forma oscura volando por encima de su cabeza.
era otra bruja que, girando lentamente, aterrizó junto al fuego. Las dos mujeres hablaron brevemente. La primera hacía ademanes señalando el jardín donde estaba su vieja escoba. Después se sentaron una junto a la otra en la escoba de la segunda bruja y emprendieron el vuelo, sobrevolando las copas de los árboles. Cuando Mina Shaw despertó, no se sorprendió, porque su huésped pues ya se había ido. Sabía que las brujas tenían poderes poco comunes. Tampoco se sorprendió cuando vio que había dejado la vieja escoba. La viuda supuso que había perdido su magia. Ahora era una escoba ordinaria, común y corriente, igual a la que tenía en su cocina. Comenzó a usarla en su casa y se dio cuenta de que no era ni mejor ni peor que las escobas que había usado antes. Una mañana, Mina Shaw todavía estaba en la cama cuando oyó un grito proveniente de la cocina. Se asomó y vio algo que la hizo saltar a ella y a su corazón. Ahí estaba la escoba, barriendo el suelo ella sola. Se detuvo un momento y volteó hacia la viuda para luego retomar su trabajo. Primero, Mina se asustó, pero la escoba parecía inofensiva y más que eso, estaba haciendo el trabajo muy bien. Desafortunadamente se la pasó barriendo todo el día. Al anochecer, para tener algo de paz, encerró a la escoba en un armario, pero como éste estuvo tocando la puerta durante más de una hora, Mina se sintió culpable y la dejó salir. Cuando se metió en la cama, la escoba seguía barriendo los cuartos una y otra vez. Y la viuda se quedó pensando si tal vez podría aprender a hacer otras cosas. En la mañana, llevó a la escoba fuera de la casa y descubrió que era muy buena alumna. Solo necesitaba mostrarle cómo hacer algo distinto. Y además, de una vez. Pronto, la escoba pudo cortar leña y acarrear agua, dar de comer a las gallinas y traer a la vaca después de pastar. Hasta podía tocar melodías fáciles en el piano. No pasó una semana sin que los vecinos de la viuda, los Spivey, se enteraran de la escoba. Su granja estaba del otro lado del camino y eran los únicos que habitaban en las cercanías. Uno de los 8 niños, Spivey, fue el primero en ver a la escoba. Cuando se lo contó a su padre, el señor Spivey salió derecho a la casa de la viuda. ¿Es cierto?, le preguntó. ¿Realmente tiene una escoba así? Sí, contestó Mina. Es maravillosa. Le contó a su vecino todo sobre la escoba y la bruja que la había dejado. Después lo llevó a la parte trasera de la casa, donde la escoba se afanaba en cortar leña. El señor Spivey se quedó aterrado. «Esto es algo maligno, maligno», dijo. «Esto es del demonio». La escoba dejó de trabajar y todavía asiendo el hacha, dio un brinco hacia la viuda y hacia su vecino. El señor Spivey, con la cara enrojecida de cólera, se dio media vuelta y se marchó apresuradamente. Pronto, los vecinos más alejados oyeron hablar sobre la escoba y visitaron la granja de la viuda. Los hombres que la vieron parecían estar de acuerdo en que probablemente era algo maligno, pero sus esposas señalaban que era una gran ayuda para la viuda y que tocaba el piano bastante bien, tomando en cuenta de que solo podía tocar una nota a la vez. Ninguno tenía ideas tan obstinadas como el señor Spivey. «Es maligna y peligrosa», le decía a todo aquel que lo oyera. «Lo vamos a lamentar si esta cosa permanece entre nosotros». Los días pasaban y la escoba seguía tan inocente y trabajadora como siempre. Aunque había aprendido a hacer muchas cosas, barrer le proporcionaba un placer especial. Después de todo,
era una escoba. Algunas veces, cuando no quedaba nada por hacer en la casa de la viuda, se iba saltando hasta el camino que separaba la granja de Mina Shaw de la de los Spivey. El camino era de tierra, claro está, y la escoba se entretenía allí horas. Una tarde, 2 de los niños Spivey y su perro andaban por el camino donde la escoba trabajaba muy contenta. Cuando vieron lo que ésta hacía, patearon las piedritas que había barrido de vuelta sobre el sendero. La escoba los ignoró y se fue arrastrando a barrer otra parte del camino. Pero los niños Spivey no tenían intenciones de dejarla en paz. La insultaron. Como siguió ignorándolos, recogieron un par de varas y comenzaron a golpear el mango de la escoba. Finalmente, dejó de barrer. Se dirigió hacia los 2 niños y les dio unos buenos coscorrones. Los niños rompieron a llorar y se tiraron al suelo. La escoba se retiró brincando, pero el perro de los Spivey corrió tras de ella ladrando y mordiéndola. ¡Atrápala!, gritaron los niños. El pequeño perro dio un salto y se prendió del mango de la escoba, pero solo por unos instantes. Al anochecer, el señor Spivey condujo su carreta hasta la casa de la viuda. No iba solo. 3 hombres de las granjas vecinas estaban en la carreta. Llevaban un palo largo de madera y varios rollos de cuerda. El señor Spivey golpeó con fuerza la puerta. Cuando Mina abrió, se asustó de lo que vio. «Hemos venido por la escoba», le dijo su vecino. «Golpeó a mis hijos y es muy probable que le haya hecho algo a mi perro». Habían buscado al pobre animal por todos lados. Por sus caras, la viuda supo que los hombres no se irían sin su escoba. Nada podía hacer para detenerlos. Por un momento guardó silencio y luego contestó: «Claro que tienen razón. Si hizo una cosa así, debemos deshacernos de ella». Llevó a los hombres a su cocina y les dijo: «Duerme aquí. Si se la llevan con mucho cuidado, no se despertará». Los hombres sabían lo fuerte que era la escoba y desearon que la viuda tuviera razón. Abrieron un armario, descubrieron a la escoba. Estaba durmiendo. Uno de los granjeros la sacó y la recargó suavemente contra el palo de madera, mientras los otros la fueron envolviendo en metros y metros de cuerda. Cargaron a la escoba fuera de la casa, encajaron el palo en la tierra y amontonaron paja a su alrededor. El señor Spivey le prendió fuego. Inmediatamente las llamas convirtieron la escoba en cenizas. La vida pronto volvió a la normalidad en la granja de la viuda. Los Spivey incluso encontraron a su perro, a salvo pero hambriento, en las ramas de un alto abeto. Entonces, una mañana, Mina Shaw acudió a sus vecinos con noticias alarmantes. Había visto el fantasma de la escoba. Era tan blanco como la nieve y recorría el bosque en la noche, llevando un hacha. El señor Spivey no lo creyó, pero esa noche, bajo una luna llena, observó desde una ventana al blanco fantasma salir del bosque y lentamente rondar su casa. A la noche siguiente volvió, acercándose aún más. Y la noche después de esa regresó otra vez y golpeó ligeramente la puerta con el hacha. A la mañana siguiente, el señor y la señora Spivey empacaron sus pertenencias más preciadas y pusieron a sus 8 hijos en la carreta. El señor Spivey trató de convencer a la viuda de que se fuera con ellos, pero ella prefirió quedarse en su pequeña casa. Salió al camino mientras la carreta se alejaba y les dijo adiós con la mano. «Es usted una mujer valiente», le gritó el señor Spivey. Esa noche, la viuda se quedó dormida en su silla junto al fuego.
Había estado escuchando música, canciones fáciles tocadas en el piano una nota a la vez. Un suave golpecito en el hombro la despertó. Alzó la vista y le sonrió a la escoba, que no tenía nada de fantasma, sino que todavía estaba cubierta con la capa de pintura blanca que ella le había puesto. «Tocas muy bonito», dijo Minacho. La escoba se arqueó, puso un leño en el fuego y tocó otra melodía. ¿Qué te parece este cuento? ¿Te gustaría tener una escoba mágica? ¿Qué le pedirías? ¿Te gustó este cuento? ¿En qué te quedas pensando? ¡Oye! ¡Vamos a un corte! Aprovecha para ir al baño o traerte una fruta. Ya vuelvo. ¡Regresamos del corte! Y ahora vamos a seguir aprendiendo cosas aquí en Pupa. No te vayas. ¿Sabías que los plátanos son radioactivos? Al ser ricos en potasios, todos los plátanos son ligeramente radiactivos, ya que contienen el isótopo natural potasio 40. ¿Sabías que el celular, tu celular, tiene 10 veces más bacterias que un asiento de inodoro promedio? ¡Guácala! En Canadá hay más lagos que en el resto del mundo. ¿Sabías que San Marino es el país más antiguo del mundo? Fue formado en el año 301 después de Cristo. La frontera terrestre más larga de Francia se encuentra en Brasil. Sí, Brasil y Francia comparten una frontera de 673 kilómetros gracias a la Guayana Francesa en América. Observa con atención esta escultura. El nombre de esta está en francés y se dice gamin. En ese idioma es el término que se les da a los niños que trabajan en la calle. Y esta escultura se hizo en 1927. Lo realizó la norteamericana Augusta Savage, que retrata a un muchacho con su gorrita de lado y como observando de manera analítica lo que va a pasar. Bueno, pues este niño está caracterizado como los que se dedicaban a vender periódicos. El modelo para esta escultura fue el propio sobrino del artista, llamado Ellis Ford. Él y su familia se fueron a vivir a casa de Augusta Savage, la artista, para refugiarse después de perder todo en el estado de Florida, en Norteamérica, después de un huracán. Aquí vemos a un chico haciendo un gesto como pensando, como analizando. No hay drama, no es una burla, no es una caricatura. Es una representación de alguien muy joven que parece que está pensando, que está observando. Y eso se logra gracias a que está ligeramente torcida su cabeza y su vista está enfocada hacia un lado. Es una escultura, sí, de principios del siglo XX, pero que podría representar a un chico en cualquier momento, solo si le cambiamos la ropa y la gorra que viste, ¿no? Es cualquier chico de cualquier barrio, en cualquier lugar del mundo, que tenga esos rasgos. Alguien que juegue en un parque, o el amigo de tu hermano, o cualquier chico. Y ahí está el valor de esta pieza, porque representa a un grupo de personas que a lo largo de la historia ha sufrido mucho por ser atacados por su físico, por su color de piel, pero aquí lo vemos, aunque joven, digno,
humano y hasta alegre. Y me gusta, me parece un niño muy interesante. ¿A ti? ¿Te gusta también? El día de hoy aprenderemos algunos datos interesantes acerca del león, pero primero vamos a derribar unos mitos. Hemos escuchado desde niños que nos dicen que el león es el felino más grande del planeta, y eso es completamente falso. El felino más grande en la Tierra es el tigre. Otra de las grandes mentiras alrededor del león es que es el rey de la selva, pero en realidad los leones jamás han vivido en la selva. Lo que sí es el león es que es la única especie felina en la que el macho tiene una larga melena y su rugido es el más potente. Puede escucharse hasta 8 kilómetros de distancia. La visión nocturna del león es 6 veces mejor que la de los humanos. Y a diferencia del resto de los grandes felinos del planeta, vive en manadas mixtas, que hay 2 o 3 machos y varias hembras con todos sus cachorros. Las hembras suelen ser las que se ocupan de la caza, que la hacen en grupo. Seguramente has visto videos sobre eso. Anteriormente, los leones, no vas a creer esto, llegaron a habitar ciertas regiones de Europa, toda África y parte de Oriente, como por ejemplo la India e incluso, escucha esto, el norte de nuestro continente, Norteamérica. Sin embargo, debido a la caza, hoy en día solo se pueden encontrar los leones en algunas cuantas regiones de África, además de una reserva pequeñita en la India. Si los humanos no cuidamos a los leones, esta especie puede desaparecer para el año 2050. Llamamos al león el rey de la selva porque parece majestuoso con esa melena, porque impone respeto, porque es bellísimo el animal. Así que cuando sepamos que hay acciones en otras partes del planeta para cuidar a los leones, hay que celebrarlo. Esperemos que hayas disfrutado este espacio para ti, en donde escuchaste un cuento, aprendiste muchas cosas nuevas y que te dé la oportunidad de platicarlo con los demás. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!